Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os presento una tableta digitalizadora que me han mandado desde la marca Huion, empresa que está especializada en este tipo de dispositivos y que tiene un catálogo muy amplio con modelos para todos los gustos, necesidades y también bolsillos, y que podéis consultar a través de su web oficial. Pero en el caso de hoy vamos a hablar en concreto de la Huion 16 Canvas Pro de 16 pulgadas y resolución QHD 2.5K. Es una tablet que desde luego destaca por contar no solo con esa capacidad digitalizadora de las tabletas de toda la vida de lápiz, sino también por esa pantalla IPS de generosas dimensiones que además cubre un 145% del espacio sRGB. En mi caso hace mucho que no utilizo tabletas, en su día hace ya años tuve una pequeñita de Wacom, así que bueno, cuando recibí la propuesta de Huion me pareció interesante volver a probar algo de este tipo y ver cómo funciona la pantalla usándola como si fuera el único monitor conectada a un ordenador de escritorio, como por ejemplo el Mac Mini M1 o un teléfono móvil, incluso en un viaje, o bien como monitor extendido o duplicando la pantalla junto al otro monitor que ya puedas tener en tu escritorio. Es un dispositivo que abre muchas posibilidades por sus prestaciones y por su tamaño, así que vamos a ir comentando todo un poco. En primer lugar, debo decir y advertir que yo no soy diseñador gráfico, de hecho es una materia de la cual no tengo ni idea, así que yo voy a hablar desde el punto de vista de mi uso y de mis necesidades personales, es decir, para procesado avanzado de fotografías. Así que en esta review no os voy a hablar de esas características muy especializadas que si eres diseñador gráfico, pues posiblemente deberás tener en cuenta. No obstante, arriba en la tarjetita te voy a dejar una review de otro creador de contenido que creo que recoge todos esos puntos de maravilla y que podrá resolverte cualquier duda de esas que puedas tener a mayores. La tablet, como ya he dicho, monta un panel de 16 pulgadas, es decir, nos aporta una superficie que perfectamente se asemeja a lo que sería un ordenador portátil. La pantalla es, por supuesto, IPS, asegurando una perfecta visibilidad de los ángulos hasta 178 grados. Cuenta también con un cristal antirreflejos tipo mate para dar una sensación similar a la de un papel y un espacio de color que ya he dicho que cubre el 145% del espacio sRGB. Resolución QHD 2.5K más que suficiente para ver todo con perfecta nitidez. De hecho, yo creo que una mayor resolución, es decir, un 4K en un tamaño como este, para mí sería todo demasiado pequeño y difícilmente legible, así que creo que la resolución 2.5K es perfecta para este tamaño. Dentro de la caja también encontraremos los cables necesarios, destacando que tenemos la posibilidad de utilizar uno especial 3 en 2 que podemos usar para conectar con un ordenador de escritorio o bien un cable normal USB-C de extremo a extremo para poder conectarla, por ejemplo, a un ordenador portátil o un teléfono móvil como el Samsung S23, siempre eso sí que tenga salida HDMI. También contamos con un adaptador de corriente, a diferencia de lo que hoy, bueno, pues es común en muchos fabricantes de teléfonos móviles de renombre, y también un cable USB de extensión. Por cierto, en el caso de que uséis el cable 3 en 2, aseguraos de conectarlo en el sentido correcto con la tablet. Está claramente marcado cuál es el conector de alimentación y cuál es el de señal de conexión. No los pongáis al revés, ¿vale? Muy importante, en el orden correcto. El lápiz que viene con la tablet es de tercera generación y no necesita ni baterías ni cargarlo. Funciona directamente, se apoya en una base en forma de donut, dentro de la cual encontraremos, si desenroscamos, varios recambios y dos tipos de plumillas. Personalmente yo me quedo con las grisáceas, las de fieltro, que me dan una sensación más parecida, vamos a decir, a lo que sería la fricción de un lápiz tradicional. La otra a mí se me hace demasiado dura y artificial. Además, desde Huion también me mandaron como accesorio otro lápiz que es idéntico al que viene en la caja, si bien más delgado, y personalmente a mí me gusta más, se me asemeja más a las dimensiones de un lapicero o bolígrafo típico, aunque como digo, el que viene es igualmente válido, es ligero y también funciona perfectamente. Finalmente en la caja encontraremos un soporte metálico que hace las funciones de atril regulable según el uso que queramos darle a la tablet y un paño guante, el cual creo que es recomendable que utilicemos para evitar al final acabar enguarrando la pantalla.
Por supuesto, la tablet es compatible con todos los sistemas operativos y de hecho en la web de Huion tenéis instrucciones precisas para la instalación, como por ejemplo en el caso de Apple, que en el Mac Mini M1 la verdad que sí que me costó un poquito porque fue necesario modificar algunos permisos de seguridad y de privacidad que ya se indicaban en la web, pero bueno, para instalar correctamente el driver la verdad es que sudé un poquito. Una vez instalado el programa de control y conectada a la tablet, solo nos queda elegir cómo queremos utilizarla. Por ejemplo, para mí puede ser muy útil en verano. Perfectamente me puedo llevar a las vacaciones en una mochila el Mac Mini M1, conectarle la pantalla y listo. Ya tengo el ordenador como si estuviera sentado en mi casa. Por supuesto, la tablet podemos ponerla también como escritorio extendido, configurando desde opciones el orden de las pantallas o bien, pues como pantalla duplicada, de tal forma que lo que hagamos en la tablet se replique como un espejo en el monitor principal. También la he conectado sin problemas al Samsung Galaxy S23, así que perfectamente pues también podré utilizarla para procesar fotografías en Lightroom Mobile. En cuanto al lápiz, tenemos un menú en el cual podemos configurar con un ajuste de curvas la suavidad del trazo, modificando todo a nuestro gusto para que ese trazo se adapte a nuestra forma de trabajar y a la presión con la cual nos sentimos más cómodos. Por supuesto, también tenemos que definir el ancho de trabajo de la tableta, es decir, si somos diseñadores, pues posiblemente vamos a querer usar todo el ancho de la tablet para poder pintar en ella y así aprovechar toda la superficie útil, o si queremos usarla, pues como monitor único para procesar una fotografía. Pero si lo que queremos es revelar una fotografía usando la tableta simplemente como una mera digitalizadora y mirando directamente a un monitor más grande, en mi caso, en el vídeo que estáis viendo, pues con el LG de 32 pulgadas que yo tengo conectado al Mac Mini, entonces en este caso lo más aconsejable es reducir el ancho de trabajo para que no sea necesario hacer desplazamientos tan largos sobre la superficie de la tablet. Al acotar una superficie de trabajo más pequeña, podemos desplazarnos por toda la pantalla principal con movimientos más cortos y rápidos sin necesidad de tener que llegar hasta los extremos de la tablet. Todo depende, como digo, de cómo vayamos a trabajar con ella y el uso que queramos darle. Y para poder trabajar con mayor productividad y eficiencia, también es necesario o aconsejable que configuremos a nuestro gusto los botones de función que hay en la tablet. En concreto tenemos 8 y podemos configurarlos de forma independiente para cada programa, sin olvidar que además en el lápiz tenemos 2 botones más que también podemos configurar. En mi caso, uno de ellos para mí creo que es indispensable, me es lo más cómodo, que sea el de arrastre para moverme por una fotografía con agilidad cuando hago zoom. Respecto a mis impresiones trabajando con la tablet, la verdad es que han sido muy buenas. Al principio es algo que siempre cuesta, hay que acostumbrarse, pero hay que reconocer que para trabajo con máscaras, para poder aplicar luz y color, contar con un control de presión que funcione bien es una maravilla. En su día, hace años, la verdad es que recuerdo que con mi antigua Wacom pequeñita había muchos errores con el control de presión en Photoshop, al menos en Windows, pero en este caso, con el Mac Mini M1 y esta tablet, pues no he tenido ningún problema y una vez configurado, por supuesto, eso sí, el trazo y la respuesta del pincel a mis preferencias. Así que por ahí debo decir que sí, que usar esta tablet para el trabajo de máscaras, pintar, así como para realizar determinadas selecciones que a ratón pues son más complicadas, es un plus. Tampoco he notado ningún lag o retraso al hacer los trazos. De nuevo, vuelvo a hacer hincapié en que para mí no es un factor tan decisivo como sí lo sería para diseñadores, pero lógicamente sí que es importante que no se note lag al aplicar el pincel y puedo aseguraros que por ahí tampoco vais a tener ninguna queja, algo que por lo que he visto también en otras reviews de diseñadores, como la que os dejo en la tarjetita, coincide en ese sentido. El brillo, la temperatura de color y los ángulos de visión son igualmente excelentes. No creo que nadie pueda tener pega por ese lado tampoco. En cualquier caso, también contamos con la posibilidad de configurar estas características a través de un menú USD digital que se lanza manteniendo presionado el botón de encendido. Ahí podemos configurar el brillo, la temperatura o cambiar entre los perfiles de color, el nativo, el sRGB o el Adobe. En cuanto al color, que ya he dicho que cubre un 145% del sRGB, más incluso que mi monitor principal, no tengo queja. Por supuesto, no obstante, la tablet la podemos calibrar
como haríamos pues con cualquier pantalla conectada a un ordenador. Yo hace años ya tengo un calibrador X-Rite y es un accesorio absolutamente indispensable para un fotógrafo, pero debo decir que ya tal y como viene, incluso en el modo sRGB, veo una representación que a mí me permitiría poder procesar las fotografías para mis necesidades tal cual. No obstante, por supuesto, acabaré calibrando la tablet, ya que mi intención es utilizarla también en verano, en vacaciones, como único monitor conectada al Mac Mini. En cuanto a los ángulos de trabajo, se me ha hecho cómodo, la verdad no hay ninguna queja porque la posición de trabajo es natural, no vais a tener que poner la mano en posiciones forzadas, todo va a ser pues igual de natural que si dibujarais sobre un papel. Respecto del guante, realmente no es estrictamente necesario, ya que la pantalla no registra los toques de la palma, si bien, pues sí que es aconsejable ponérselo, ya que si no, acabas llenando la pantalla de grasa y de suciedad, y al ser mate, pues queda un poco feo tener todo ahí lleno completamente de berretes. Finalmente hay que destacar que la construcción de aluminio de la tablet es excelente, no tiene problemas de calentamiento y además cuenta con cantos redondeados, por lo cual también es cómoda de sujetarla con la mano. Y llegamos al punto de los pros y los contras. En cuanto a los pros, debo decir que me ha gustado en general trabajar con la tablet. Es una tablet que es un auténtico placer utilizarla, materiales, brillo, color, respuesta táctil y que gracias a esa pantalla de 16 pulgadas y la resolución y espacio de color te da mucha versatilidad para poder utilizarla incluso como monitor único sin pegas, así que ya sea para diseño o para fotografía me parece que es una apuesta segura y el precio también me parece adecuado, depende de las ofertas, podéis conseguirla por unos 500 euros, así que para lo que aporta y los materiales y el tamaño no me parece un mal precio en absoluto. Y por lo que respecta a los contras, en este caso para mí es más bien una reflexión sobre si esta tablet es la más adecuada o no para un fotógrafo. Me explico. La gran característica de esta tableta, lógicamente, es su pantallón de 16 pulgadas. Así que, si vas a hacer uso real de esa pantalla, la vas a aprovechar, pues la tablet tiene todo el sentido. Pero si por el contrario tú solo necesitas una digitalizadora normal para controlar la presión del trazo y algunas selecciones, pero siempre vas a estar mirando realmente otra pantalla principal, entonces creo que una tableta tradicional, sin este panel IPS como cualquiera de las que tiene también Huion en su página web, pues sería más recomendable porque si no, estás pagando mayores por algo pues que realmente no necesitas ni tampoco vas a aprovechar. Y de hecho es que si el uso va a ser solo ese, revelar fotos mirando siempre a otra pantalla principal más grande, te diría que lo mejor es escoger no solo pues una digitalizadora tradicional sin pantalla, sino también escoger una de un tamaño más pequeña que esta de 16 pulgadas, porque al ser tan grande ocupa mucho espacio en el escritorio, por lo cual va a ser siempre más difícil, salvo que tengas un escritorio gigante, poder situar también el teclado y el ratón y se va a hacer un poquito complicado colocar todos los elementos en la mesa. Por lo demás, si tú crees que de verdad vas a aprovechar este pantallón, ya sea en casa o en viajes, o también quieres hacer, pues yo que sé, algo de diseño gráfico, no me cabe duda de que la tablet pues no te va a defraudar. Y en cualquier caso, te invito a que eches un ojo a su web donde tienen una variedad tan amplia de modelos que, bueno, pues si quisiera enumerarlos todos, no terminaría jamás con este vídeo. Y también encontrarás, por supuesto, muchos de sus productos en Amazon, que te dejo enlace en la descripción. Y nada más, muchas gracias de nuevo a Huion por haberme mandado la tablet y por supuesto también a ti por estar detrás de la pantalla, como siempre apoyando. Y ya sabes, no te vayas sin dejar antes un like, pulgar arriba, un comentario que son 10 segundos y ya si haces clic en el vídeo que aparecerá en la tarjetita que quizá te interese, pues haces pleno. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.